La historia de Picasso y obras más importantes. Pablo Picasso fue uno de los artistas más influyentes del siglo XX, conocido por su habilidad para romper con las tradiciones artísticas establecidas y crear su propio estilo único. Durante su larga carrera, Picasso produjo una gran cantidad de obras maestras que han dejado una huella indeleble en el mundo del arte. En este video, exploraremos la vida y obra de este icónico artista, desde sus primeros años en España hasta su fama mundial como uno de los fundadores del movimiento cubista. Acompáñanos en este recorrido por la vida de Picasso y sus obras más importantes. Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso es uno de los artistas más influyentes e importantes del siglo XX. Nacido en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881, Picasso mostró su talento artístico desde muy joven. Su padre, José Ruiz Blasco, era profesor de dibujo y su madre, María Picasso López, era una talentosa artista. Picasso recibió su primera formación artística de su padre y a los 13 años, se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. A la edad de 16 años, se trasladó a Madrid para asistir a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sin embargo, Picasso se encontraba insatisfecho con la enseñanza tradicional y decidió experimentar con diferentes estilos y técnicas. En 1901, Picasso viajó a París por primera vez y quedó impresionado por el ambiente artístico de la ciudad. Allí conoció a otros artistas revolucionarios como Georges Braque, Henri Matisse y André Derain. Juntos, exploraron el movimiento fauvista y comenzaron a experimentar con colores vibrantes y pinceladas expresivas. En 1907, Picasso creó una de sus obras más famosas, Les Demoiselles d'Avignon, que rompió con las convenciones del arte occidental. La pintura, que presenta 5 figuras femeninas desnudas y distorsionadas, fue rechazada por los críticos de arte, pero se convirtió en un hito para el cubismo, el movimiento que Picasso y Braque desarrollaron juntos. El cubismo, que se caracterizó por la fragmentación y la reconfiguración de la realidad en formas geométricas, tuvo un gran impacto en el arte moderno y abrió nuevas posibilidades para la experimentación artística. Picasso continuó explorando el cubismo durante la Primera Guerra Mundial y más allá, produciendo algunas de sus obras más importantes como Naturaleza muerta con silla de paja, 1912, y Mandolina y guitarra, 1924. Además de su trabajo en el cubismo, Picasso también exploró otras técnicas y estilos. En la década de 1920, se interesó por el surrealismo y creó obras como La danza, 1925, y El sueño, 1932, que presentan imágenes oníricas y fantásticas. A lo largo de su vida, Picasso también fue un prolífico escultor y ceramista. En 1949, fundó el Museo Picasso en Barcelona, que alberga una colección significativa de sus obras. Picasso murió en Mougins, Francia, el 8 de abril de 1973, a la edad de 91 años. Su influencia en el arte moderno sigue siendo inmensa y su legado sigue inspirando a artistas de todo el mundo. La vida. La vida es una obra de arte del renombrado artista español Pablo Picasso, que ha cautivado a la audiencia durante décadas con su complejidad y significado simbólico. Creada en 1903, esta obra maestra muestra una visión innovadora y revolucionaria del arte moderno, que todavía sigue siendo relevante hoy en día. La obra en sí es un óleo sobre lienzo que mide 196.5 centímetros de alto y 129.2 centímetros de ancho, y presenta una escena compleja y multifacética que representa la vida misma. La pintura se divide en 3 secciones principales, cada una con su propio simbolismo y significado. En la parte superior, un hombre y una mujer se abrazan apasionadamente, mientras que en el centro de la pintura, un feto flota en un útero simbólico. En la parte inferior, una figura femenina se sienta en una silla, contemplando todo lo que la rodea. La complejidad de esta obra de arte es evidente en la cantidad de elementos simbólicos que se encuentran en ella. El abrazo apasionado en la parte superior se interpreta como una representación del amor y la pasión, mientras que el feto en el centro sugiere la creación de la vida y la idea de un ciclo de vida y muerte continuo. La figura femenina en la parte inferior se ha interpretado de varias maneras. Algunas personas la ven como una alegoría de la muerte o la vejez, mientras que otros la ven como una representación de la madre naturaleza.
En su conjunto, La vida es una obra de arte muy personal para Picasso, que la creó en un momento de gran angustia emocional después de la muerte de su amigo y compañero artista Carlos Casagemas. La obra refleja la búsqueda del artista por el significado de la vida y la muerte, y su intención de crear una obra de arte que pudiera transmitir un mensaje profundo y significativo a la audiencia. En resumen, La vida, de Pablo Picasso es una obra de arte compleja y multifacética que representa la vida misma en todo su esplendor y complejidad. A través de su simbolismo y significado profundo, la pintura sigue siendo relevante y conmovedora hoy en día, y continúa cautivando a la audiencia con su innovación y originalidad. Las bodas de Pierret. Las bodas de Pierret es una obra de arte impresionante creada por el icónico artista español Pablo Picasso en 1905. Esta pintura es una de las obras más destacadas del periodo azul de Picasso, en el que se centró en temas como la pobreza, la tristeza y la soledad. En Las bodas de Pierret, Picasso representa a una joven triste y solitaria, rodeada de un paisaje desolado y sombrío. La obra de arte muestra a Pierret, una joven payasa vestida con un traje de arlequín, sentada en un banco en un parque solitario. Pierret está pintada en tonos azules y verdes, lo que sugiere una sensación de tristeza y soledad. Además, la expresión en su rostro es seria y contemplativa, lo que refleja la sensación de aislamiento que el artista quería transmitir. En el fondo, se pueden ver algunas figuras oscuras y difusas, que añaden a la atmósfera sombría y melancólica de la pintura. Una de las características más notables de Las bodas de Pierret es el uso del color por parte de Picasso. El artista utiliza tonos azules y verdes para representar la soledad y la tristeza de Pierret, mientras que los tonos marrones y grises en el fondo añaden una sensación de desesperación y desolación. Esta paleta de colores inusual y emotiva es una de las características distintivas del periodo azul de Picasso, y se ha convertido en un sello distintivo de su estilo artístico. Otro aspecto interesante de Las bodas de Pierret es la elección del tema. Picasso eligió representar a una joven payasa en lugar de un personaje más comúnmente aceptado en el arte de la época, como una figura religiosa o histórica. Esta elección poco convencional refleja la inclinación de Picasso por la exploración de temas marginales y por la representación de la vida de los marginados en su arte. En resumen, Las bodas de Pierret es una obra de arte emocionalmente conmovedora y evocativa que refleja la sensibilidad única de Picasso en su periodo azul. La elección de un personaje poco común y la paleta de colores distintiva de Picasso hacen que esta obra de arte sea una de las más destacadas del movimiento artístico del siglo XX. Guernica. La obra de arte Guernica, creada por Pablo Picasso en 1937, es uno de los cuadros más reconocidos e icónicos de la historia del arte moderno. Este cuadro fue creado en respuesta al bombardeo de la ciudad vasca de Guernica durante la Guerra Civil Española. La obra se encuentra en el Museo Reina Sofía de Madrid y es una representación del sufrimiento humano en un momento de gran dolor y desesperanza. El cuadro es enorme, mide 3.5 metros de alto y 7.8 metros de ancho, y su impacto visual es inmediato. El cuadro se compone de varios elementos que, al combinarse, crean una imagen compleja y emotiva. En el centro de la obra, hay un toro y un caballo que parecen estar luchando. A su alrededor, hay una serie de figuras humanas que parecen estar sufriendo y gritando en medio del caos. En la parte superior de la obra, hay una bombilla que parece representar la destrucción y la violencia. Esta bombilla está rodeada por una serie de formas geométricas que parecen representar los edificios de la ciudad que fueron destruidos por el bombardeo. El uso del blanco y negro en la obra, junto con la forma en que Picasso representa a los personajes, crea una sensación de caos y desesperanza que es muy conmovedora. Los personajes parecen estar atrapados en una situación fuera de su control, y su sufrimiento es palpable. Además de su impacto visual, Guernica es también una obra muy política. Picasso estaba comprometido con la causa de los republicanos en la Guerra Civil Española y utilizó esta obra para denunciar la violencia y la destrucción que la guerra traía consigo. En la década de 1930, el arte moderno estaba en pleno auge y se estaba convirtiendo en una forma de protesta política. Guernica es uno de los mejores ejemplos de esta tendencia y ha sido aclamado como una obra maestra del arte moderno. En resumen,
La obra de arte Guernica de Pablo Picasso es una obra icónica del arte moderno que representa el sufrimiento humano en un momento de gran dolor y desesperanza. La obra es una denuncia de la violencia y la destrucción que trae consigo la guerra y es un recordatorio de la importancia de la paz y la reconciliación en el mundo. Las señoritas de Aviñón. Las señoritas de Aviñón es una de las obras de arte más influyentes del siglo XX y una pieza clave en la evolución del arte moderno. Fue creada por el artista español Pablo Picasso en 1907 y es considerada como el inicio del movimiento artístico del cubismo. La pintura representa a 5 mujeres, que están dispuestas de manera no convencional y perturbadora, en una composición fracturada y angular. Las figuras se ven desde varios puntos de vista simultáneamente, y sus cuerpos se descomponen en formas geométricas básicas como círculos, triángulos y rectángulos. Esto produce una sensación de volumen y profundidad en el plano bidimensional de la pintura, y desafía las convenciones del arte figurativo de la época. La obra fue un escándalo cuando se presentó por primera vez en público en 1916, debido a la desnudez y la representación no convencional de las figuras femeninas. Además, el estilo cubista de la pintura desafió los valores tradicionales del arte académico y la representación realista de la realidad. En términos de la historia del arte, Las señoritas de Aviñón es considerada una obra maestra porque revolucionó la forma en que se representan las formas humanas y los objetos en el arte occidental. Picasso y su colaborador Georges Braque continuaron desarrollando y refinando el estilo cubista a lo largo de la década de 1910, creando un nuevo enfoque en la representación de la realidad que influyó en el arte moderno y contemporáneo en las décadas posteriores. En cuanto al significado de la obra, se han sugerido varias interpretaciones. Algunos críticos ven las figuras como mujeres obscenas, ya que la pintura se basa en la representación de un burdel en la ciudad española de Barcelona. Otros argumentan que la obra es una reflexión sobre la condición humana y la sexualidad, y que las figuras desnudas y deformadas representan la vulnerabilidad y la crueldad del ser humano. Independientemente de su significado, Las señoritas de Aviñón es una obra de arte icónica que sigue inspirando a artistas y espectadores en todo el mundo. La pintura está en exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y es una visita obligada para cualquier amante del arte interesado en la historia y la evolución del cubismo.